Damas y caballeros, muy buenos días. La Dirección de Intereses Marítimos de la Marina y el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú les da la cordial bienvenida a esta conferencia titulada Juan Sebastián Elcano y la primera vuelta al mundo, en la cual la doctora María Saavedra Inaraja nos va a dar una exposición. Voy a leer a continuación un breve currículum de la, no tan breve, de la doctora María Saavedra Inaraja. Actualmente se desempeña como directora de la Cátedra Internacional del Centro de Estudios Universitarios Elcano, primera vuelta al mundo desde su creación en julio del 2019. Es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid desde 1998 y actualmente es profesora titular de Historia de América en la Universidad San Pablo de Madrid. Durante años ha centrado su actividad como investigadora y escritora en temas vinculados con las poblaciones indígenas de América, así como en aspectos de la historia de las ideas americanas. Sus trabajos sobre textos, propaganda y narrativa independentista le han llevado a fijarse con especial intensidad en el papel que en este relato jugaron los actores indígenas, el cambio en las percepciones de América desde finales del siglo XIX y el papel relevante de la Iglesia Católica durante la época virreinal como en tiempos de la construcción nacional. Ello se ha materializado en diversas publicaciones y seminarios. Sus estancias de investigación llevadas a cabo en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica en el año 2009, en la Universidad de la República Montevideo año 2012 y la Universidad Católica de Argentina en ese mismo año, le han permitido entrar en contacto con grupos de investigación y con los principales archivos, bibliotecas y hemerotecas de aquellos países. Con motivo de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, ha trabajado y colaborado en diversas iniciativas nacionales e internacionales, entre las que se pueden señalar su participación como ponente en el Seminario Internacional 5º Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, realizado en el Río de Janeiro, con el título La Expedición de Magallanes Elcano, América del Sur, Puerta del Oriente. Ha organizado el curso del 5º Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, El Mar que nos une, en la Winter University en enero del 2020. Organización del curso del 5º Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, la Armada Española ayer y hoy, Historia, Cartografía y Técnicas Náuticas, en esa misma universidad en el año 2021. Su participación como ponente en las jornadas culturales Luis Vicente de Velasco sobre el 5º centenario de la primera circunnavegación, reflexiones en torno a la conmemoración del primer viaje de circunnavegación al globo, en Noja, Cantabria, en julio del 2021. Participación como ponente en el Congreso Internacional 500 años del Océano Pacífico, de la primera vuelta al mundo a nuestros días. La Cátedra Internacional Elcano, primera vuelta al mundo, actuaciones para una celebración global llevada a cabo en Barcelona en septiembre del año 2021. El regreso de Elcano, el Pacífico y la primera globalización 500 años después, llevado a cabo en Santander en julio del 2022. Ha organizado encuentros universitarios internacionales con motivo de las escalas del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, durante los cruceros de instrucción conmemorativos a este 5º centenario. Ello se ha realizado en Río de Janeiro, en Montevideo, Santiago de Chile, en la isla de Guam, en Cabo Verde, en Ponce, Puerto Rico, entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Desde el año 2020 dirige la colección Estudios, Centro de Estudios Universitarios Elcano, y recientemente ha publicado su primera novela histórica titulada El Capitán de la Victoria, Relatos de la Mar, de Juan Sebastián Elcano, en el año 2021. Para finalizar, menciono los premios y distinciones recibidos, como el Premio de Investigación Asociación Caballeros de Yuste en el año 2016, Premio de Investigación Rafael Altamira de la Universidad de la UCM en el año 2017,
Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco en reconocimiento de su trabajo como directora de la Cátedra Internacional Elcano Primera Vuelta al Mundo, cargo que ejerce en la actualidad. Sin más preámbulo, dejo para una introducción al señor contraalmirante Cristóbal Miletich de Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Muy buenas tardes en el caso del Perú, y casi buenas noches en el caso de España. El Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú se siente muy honrado en contar con la presencia de la doctora María Saavedra Naraja, quien nos va a brindar una conferencia largamente esperada por nosotros. Y estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos los que nos dedicamos a la investigación y a la historia, y también para aquellos que no están en ese rubro, pero que el tema es muy interesante. Sin más preámbulo, yo creo que la hoja de vida de la doctora lo ha dicho todo, no necesito presentar más. Le cedo la palabra a la doctora María Saavedra para que nos dé la exposición programada. Gracias. Adelante. Muchas gracias, almirante. Quiero en primer lugar agradecer la invitación del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos, agradecer muy especialmente al comandante Michel Laguerre porque fue el primero con el que empecé a contactar, y la verdad es que fue un contacto que nos hizo el profesor de la Puente. Y ha sido estupendo, ¿no? Porque, como yo les explicaba antes, tengo un cariño muy especial al Perú, porque mis estudios de historia se iniciaron, mi tesis doctoral, de hecho, es sobre el Perú prehispánico, y luego, pues a raíz de esos estudios, he tenido algunas estancias en Lima de investigación que han sido enormemente enriquecedoras, que las he disfrutado mucho. Y la verdad es que hablar de historia naval a este público me da incluso un poquillo de pudor, ¿no? Porque es como decimos en España, lo de vender miel al colmenero, ¿no? ¿Qué les voy a contar de historia naval que no sepan? De hecho, simplemente para poner un poquito en contexto el origen de mi interés y de mi trabajo sobre la historia naval, pues efectivamente en el año 2019 comenzaba el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y bueno, pues surgió aquí en España, como siempre, ¿no? Se organizó una comisión nacional para el 5º centenario, y una de las partes integrantes de esa comisión, que de hecho ha llevado todo el protagonismo en la conmemoración oficial, ha sido el Ministerio de Defensa a través de la Armada, ¿no? Que se consideran como lógicamente, los herederos descendientes del legado de aquellos navegantes. Y les decía que esa iniciativa surgió de ellos. Querían un socio académico, un socio universitario, que diera, digamos, el perfil para dar a conocer desde el ámbito académico el viaje de la primera vuelta al mundo y la figura de Juan Sebastián Elcano, que increíblemente no era especialmente conocida, no digo ya fuera, sino en la propia España nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues firmamos un convenio con el Instituto de Historia y Cultura Naval, y la verdad es que ha sido una relación tremendamente bonita. Para nosotros ha sido muy enriquecedor poder trabajar con la Armada, porque bueno, pues hay unos valores, ¿no? Que desde la universidad los compartimos, y que los hemos visto hechos en digamos, en esta institución, ¿no? Que es obviamente muy similar a la de ustedes, y los valores y principios que defienden pues son los mismos, ¿no? Entonces llevamos 3 años de conmemoración, cerramos este año 2022 los 5 años, los 3 años y pico, ¿no? de conmemoración del 5º centenario, y ha sido muy bonito porque sí, hemos ido un poco de la mano del buque escuela, nuestro buque escuela, donde se forman los guardiamarinas de tercero de la Academia Naval. De hecho, en las escalas del buque escuela en puertos vinculados a la primera vuelta al mundo, ya fuera porque Magallanes y Elcano tocaron tierra allí, o ya sea porque de allí fue tripulación, pues como los casos de Grecia, de Italia, de Francia, o tripulantes de aquellas nacionalidades, y el buque escuela ha hecho escala allí conmemorativa. Entonces he podido tener varios contactos y varios encuentros con la tripulación, con la dotación del barco y con los guardiamarinas, y curiosamente hay un caballero guardiamarina que es peruano. Él va a servir a la Marina peruana, pero está estudiando, está preparándose aquí, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito esos encuentros, esos intercambios,
igual que lo hacemos en los estudiantes en la universidad, que esos intercambios se estén realizando también entre academias navales y entre las armadas, las marinas de los distintos ejércitos. Así que lo que les voy a contar es obviamente un resumen de lo que supuso ese primer viaje, esa primera vuelta al mundo, ese viaje iniciado por Magallanes, culminado por Juan Sebastián Elcano. Y bueno, luego me imagino que si hay un rato para preguntas o incluso para intervenciones, sugerencias, obviamente la preparación de todos ustedes en temas de, digamos, técnicos navales es muy superior a la mía. Yo he aprendido muchísimo, como les decía antes, con los marinos. Había temas que yo en clase explicaba de una manera pues un poco rápida, sin profundizar demasiado y sin dar quizá la importancia que tenían, pero al comentarlos precisamente con marinos, es cuando yo me he dado cuenta, por ejemplo, de lo que suponía navegar el estrecho, que para un civil, para alguien que no está habituado a la navegación, pues casi es un lugar en el mapa que uno comenta, pero cuando un marino te dice que hoy navegar el estrecho de Magallanes es una auténtica proeza, pues es cuando te das cuenta de lo que eso era en el siglo XVI y con un barco a vela. Así que voy a empezar, a ver si no tenemos problema, que no lo vamos a tener seguro, para compartir la presentación. Yo ahora he dejado de verles a ustedes. ¿Ustedes ven la presentación? No, te ¿No? vemos. Me ven a mí y no ven la presentación. A ver, algo Juan hecho Carlos, mal. creo que tienes que... Sí, No, no, ya sí, ya está, ya pasé está. control. ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ya tiene control. Vale, sí, perdón. Sabía que era un problema mío. Ahora sí, ¿verdad? Me ven Ahora a mí y sí, ven la presentación. Ujú. así es. Muy bien. Bueno, pues allá vamos, ¿no? Con una gesta naval que además es muy bonito, ¿no? Porque creo que tenemos esa historia común que tenemos el Perú, España, me atreveré a decir ya que tenemos un oyente que es argentino. Perú, España, Argentina, son países que tienen una enorme relación, su historia con la mar, ¿no? Y entonces creo que eso nos une mucho. Y Juan Sebastián Elcano, de algún modo, algún comandante, el comandante director del Instituto de Estudios Históricos, del área de investigación, del Instituto de Estudios Navales, perdón, él decía que la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, él la describe como un abrazo al mundo. Y en cierta medida es verdad, ¿no? Porque realmente es la primera vez que se toma en contacto desde la península, desde España, con lo que después será la Argentina, con lo que después será Chile, no con Perú, porque se lanzaron ya al Pacífico, pero bueno, de algún modo envuelve ese planeta marino que es el que nos une a todos, ¿no? Porque al final lo que nos separa son las tierras que están separadas y lo que nos une necesariamente es precisamente la mar, ¿no? Como decimos aquí en España. Entonces, un brevísimo recorrido que a lo mejor incluso es un poquito superfluo teniendo en cuenta el público que me está escuchando, un público enormemente preparado, el tema del por qué, ¿no? De qué motivó esta, digamos, locura, ¿no? De las navegaciones por parte primero de los portugueses y luego de los castellanos también, ¿no? De navegaciones primero al Atlántico, después al Índico por parte de Portugal y finalmente al Pacífico, donde nos volvemos a encontrar españoles y portugueses y que será el punto de encuentro de hasta hoy, ¿no? De los distintos países que bañan sus costas en el Pacífico, a uno y otro lado, ¿no? del océano. Y sabemos, ¿no? que el sueño y la búsqueda que motivó muchos de estos viajes, pues sin duda la necesidad de comprar las especias, la necesidad de tener especias, que es uno de los bienes más preciados desde nuestra época antigua, desde la edad antigua, ¿no? Sabemos que en Roma se utilizaban fundamentalmente como perfumes, pero también ya se utilizaban, y así fue luego ya en toda la época medieval, como una manera primero de adobar, ¿no? de dar un buen sabor a los alimentos, pero luego también de disimular el mal sabor de los alimentos que se ponían en mal estado, ¿no? Y ese es curioso porque hoy que todos tenemos las especias perfectamente localizadas y las tenemos todos perfectamente organizadas, ¿no? En nuestros armarios, en las despensas, en aquella época solo se cultivaban en 5 pequeñísimas islas de todo lo que son las islas de Indonesia, solo en 5 de las islas que después se llamaron las Molucas, ¿no? Se cultivaban la canela, el clavo, la nuez moscada, etc. Y eran un elemento valiosísimo, más válido en ocasiones que el oro, ¿no?
y que no estaba al alcance de todos. Y de hecho, cuando en el siglo XV los turcos se hacen con el control del Mediterráneo oriental y dan el salto a Europa, los turcos se convierten en los grandes comerciantes de las especias. Solo ellos podían enlazar el mundo del Pacífico, las especias que llegaban a África, con el Mediterráneo, y claro, se hacían el precio era imposible. Y entonces ahí nació esa necesidad por parte de Portugal y de España, que son los países que estaban más en el Atlántico Sur de Europa, de buscar una ruta alternativa a las especias sin tener que pagar esas cantidades tan importantes que pagaban a los turcos. Ciertamente la iniciativa, digamos, los primeros que se lanzan son los portugueses, porque ellos terminaron antes su reconquista. Como saben, toda la península ibérica había sido invadida por los musulmanes en el año 711 y bueno, pues lo que los musulmanes tardaron apenas un par de décadas en conquistar, los cristianos tardaron largos siglos, ¿no?, en retornar, pero había un punto de partida. Y esto sí me gusta, aunque hagamos un pequeño paréntesis en el tema que nos ocupa, sí me gusta señalarlo, porque hay una historiografía actual que está diciendo que realmente España, que no existe una reconquista, que España como tal nace en la época de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos quieren recuperar lo que había sido ya un reino de España, el reino visigodo, con capital en Toledo, ¿no? Por eso sí podemos hablar de una reconquista, una invasión sobre ese reino visigodo y una reconquista de los territorios invadidos. Bueno, pues al acabar esa reconquista comienza un conflicto entre Castilla y Portugal, que eran los dos grandes reinos junto con Aragón. Aragón y Castilla se han unido por el matrimonio de los Reyes Católicos. Nos queda Portugal independiente, Navarra independiente y el reino de Granada, musulmán, al sur de la península. Entonces, al morir Enrique IV de Castilla, estalló esa guerra civil en Castilla por las dos candidatas al trono, que eran Juana, mal llamada la loca, aunque sí tenía una perturbación mental, ¿no?, y la princesa Isabel, que era la legítima candidata al trono. Entonces, de esa guerra intervinieron también potencias extranjeras, Portugal del lado de Juana y Aragón del lado de Isabel. Terminó la guerra, como todos saben, con la victoria de Isabel, la católica, que se hace con el trono de Castilla, y entonces hay un pacto que recoge varios acuerdos de paz, ¿no?, que es el Tratado de Alcasovas, que entre otros muchos acuerdos que tienen que ver con los matrimonios, con las fronteras, hay uno de los acuerdos que tiene que ver con las exploraciones, con la navegación de los dos territorios. Y ese pacto viene a señalar dónde sería el espacio natural de navegación y comercio, sobre todo, de los portugueses, y cuál sería el espacio de navegación y de comercio de los castellanos. Y se señala en ese pacto, en ese tratado de Alcasovas, lo que se dice es que a partir de entonces, del año 1479, se van a señalar como dos monopolios, ¿no? Los portugueses podrán navegar hacia el sur, contra Guinea, decían ellos, ¿no?, hacia África, y para los españoles, para los castellanos, perdón, quedarían las Canarias, que ya había sido iniciada su colonización. Entonces, podemos establecer, y por eso he querido dejar este mapa, esta línea azul sería la línea que marca el Tratado de Alcasovas. Esa línea hablaba de al sur. En ningún momento en el Tratado de Alcasovas se plantean qué sucede con el oeste. Hasta el año 1479, que es cuando se firma este tratado, la navegación, tanto portuguesa como castellana, había sido mucho navegación de cabotaje, es decir, una navegación muy pegada a las costas. Por eso ni se planteó qué se podría hacer más allá, ¿no?, internándose en el Atlántico. Pero entonces llegó Cristóbal Colón a la corte de Castilla, como todos saben, procedente de Portugal. En el año 92 ofrecía a los reyes de Castilla la oportunidad de navegar hacia el oeste, es decir, no por ruta portuguesa, buscando esa ruta hacia las Molucas que los portugueses estaban buscando por el continente africano, rodeando no sé si ven la flechita, pero la ruta portuguesa iría por aquí y seguían avanzando para conocer una alternativa hacia las Molucas, y Colón lo que propone a los reyes católicos es: vamos a navegar hacia el oeste y llegaremos a las Molucas sin chocar con el territorio portugués, ¿no?
Cristóbal Colón, como todos sabemos, llegó al Caribe, en su momento pensó que era Japón, porque también quería que fuera Japón, quería que fueran las islas inmediatamente anteriores a Asia. Es más, parece que hay una población en lo que hoy es República Dominicana que se llama Cibao, en su nombre original nativo, y Colón decía Cibao, esto de ser Cipango, ¿no? Que es el Japón. Entonces él se empeñó en decir que había Japón y que un poco más allá estaba el continente asiático. Y entonces hay una reunión entre castellanos y portugueses para ver si Colón se está metiendo en territorio portugués, si está navegando por las aguas portuguesas, y se llega así a un tratado después de las bulas papales, pero el tratado que posiblemente es uno de los tratados más importantes de la historia y que determina de alguna manera el futuro, por supuesto, de Europa, por supuesto de Castilla y de Portugal, pero indudablemente el futuro de América y de una gran parte del Pacífico, ¿no? Ese tratado de Tordesillas, que sería la línea roja, que marca que la navegación hacia el oeste de esta línea sería para Castilla y las tierras descubiertas y por descubrir en esa línea serían para Castilla, y la navegación hacia el este sería para Portugal, pero teniendo en cuenta que la Tierra es una esfera y que la dividimos en dos esferas, es decir, hay un meridiano, pero hay lo que ahora se llama un antemeridiano, ¿no? Que continuaría, digamos, por la parte oculta de la Tierra, que no se conocía, que realmente no se tenían unos cálculos bien hechos, porque en esta época, como saben todos los oyentes marinos de aquí, era relativamente fácil calcular la latitud, pero en cambio tenía más problemas para calcular la longitud, con lo cual esas distancias, ese tamaño de los océanos era complicado calcularlo, y más aún cuando en ese momento lo que se pensaba es que se estaba llegando a Asia, ¿no? Aquí tenemos un mapa que es interesante, que está basado en la cartografía de Toscanelli, un sabio italiano que le sirvió de inspiración a Cristóbal Colón. Entonces, en este plano vemos la geografía de Toscanelli, o su visión geográfica, sería lo que está en color marrón, y ahí tendríamos Europa, África, ¿no? Lo que entonces era Guinea, y aquí Cathay, la China, la India y Japón. ¿Qué sucede? Que se había calculado un cuarto menos lo que es realmente el perímetro de la Tierra. Antes se calculaba que se podía hacer esta navegación desde Europa hasta Asia con dificultad, pero se podría llegar a hacer. Lo que nadie calculaba es que en medio había un continente que separaba dos océanos. O sea, pensaban en ese momento que el océano Atlántico, visto desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? El Atlántico bañaba tanto las costas de Europa como las costas de Asia. El encontronazo, entre comillas, ¿no? Del continente americano hace que cambien no la mentalidad, ¿no? Como algunos piensan, pues descubrió Colón que la Tierra era redonda o Juan Sebastián Elcano. No, se sabía, en las mentes cultas obviamente, ¿no? Que la Tierra era redonda, pero lo que no sabía eran las dimensiones exactas de esa esfera terrestre, ¿no? Y como digo, se calculaba sobre todo, primero no se sabía que existía América en el centro, y luego las dimensiones de los océanos. Claro, no es un océano, son dos, ¿no? Entonces esto es un error del que partía Colón y que tuvo su importancia también en las previsiones de viaje de Magallanes. En este mapa que tienen delante están las principales líneas de expansión de los portugueses, ¿no? Esa ruta africana, que es la que ellos buscan. Ellos lo que buscan es ir a las Molucas, como hemos señalado antes. Claro, hay varios intentos por el continente africano, hasta que finalmente consiguen doblar el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, que era un auténtico infierno, ¿no? Doblar este cabo, y luego siguen haciendo expedición de navegación de cabotaje, se separan aquí, en lo que es Zanzíbar, de la costa para llegar a la India. Y desde allí, desde la India, Malasia y las Islas Molucas, ¿no? Esta era la navegación que hacían los portugueses. Y estos son los conocimientos que se tienen tanto en Portugal como en Castilla. Es muy interesante, una parte muy interesante de la historia es el tema de lo que llamaríamos los servicios de inteligencia, ¿no? El espionaje. O sea, cuánto se movilizaban los estados para conocer los mapas, las cartografías, las cartas de navegación que realizaban los rivales, ¿no? Ese espionaje entre las cartas de navegación de portugueses y castellanos fue una constante, ¿no? Entonces, esta parte del mundo, digamos, se conocía lo que suponía rodear África y llegar a la India. Claro, falta toda la otra mitad de la esfera de la Tierra, ¿no? Por conocer. Claro, cuando Colón se da cuenta de que aquello, sobre todo cuando es España, se dan cuenta de que aquello no es Asia,
que es mucho más y lo que ha descubierto Cristóbal Colón, que es un nuevo continente, pero en cualquier caso sigue la necesidad de encontrar ese paso hacia las Molucas, sigue la obsesión por pensar si las Molucas corresponden dentro de ese trazo del meridiano de Tordesillas a las aguas españolas, hay que seguir buscando una ruta alternativa que no sea la africana, ¿no? Entonces lo intentó Balboa, que por tierra lo consiguió, vio lo que él bautizó como la Mar del Sur, lo intentó en 1515-16 Juan Díaz de Solís, que llegó, hizo un poco lo que después haría Magallanes, ¿no? Que es llegar al continente sudamericano, ir navegando hasta llegar al Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata, pensando que podía ser ese paso, Solís se internó y, como saben la mayoría, desembarcó un grupo de la expedición de Solís que fueron matados por los indígenas, parece que fueron los charrúas, y después la tripulación que había quedado a bordo de las naves tuvo que ver cómo se comían a sus compañeros, ¿no? Entonces esto fue un drama que hizo que la expedición volviera, se había descabezado, se habían quedado sin el capitán general de la expedición, y que además en su regreso, al contar esto, pues de algún modo generaron un cierto miedo a seguir buscando ese paso, ¿no? Por lo que le había sucedido a Solís. En este contexto es el contexto en que surge el proyecto que culminará con la Vuelta al Mundo, que en su origen no era la Vuelta al Mundo, ¿no? Los grandes protagonistas de este proyecto los tenemos aquí. Sin duda el primer protagonista que tenemos es Magallanes, lógicamente, ¿no? Fernando de Magallanes, un piloto, sobre todo un militar, más que marino, un militar experimentado, había combatido para el rey de Portugal, había llegado a Malaca, había combatido en el norte de África y, bueno, pues tuvo una serie de desacuerdos con el rey Manuel de Portugal que le hicieron abandonar la corte tremendamente enfadado y rompió con su reino. Y de hecho parece que en esa conversación de la que hay mucho mito, se dice que si Magallanes planteó el proyecto primero al rey de Portugal, esto no tendría ningún sentido, los portugueses tenían ya su camino hacia las Molucas, ¿no? Pero bueno, el rey de Magallanes le vino a decir algo así como que serviría a cualquier otro rey, y el rey le dijo que sí, que se fuera a servir a quien quisiera, pero que se quitara de su vista, ¿no? Y entonces es cuando Magallanes viene a España, y viene a España con un plan secreto que va a plantear al rey Carlos I. Aquí tenemos al rey Carlos I en un retrato que posiblemente representa la época de la que estamos hablando. Estamos ya en el año 1518, el rey acaba de llegar a Castilla para recoger la herencia de los reyes católicos, puesto que su madre, doña Juana, está incapacitada para gobernar, y está en Valladolid. Es un jovencísimo rey. Carlos nace con el siglo, tiene 18 años, y en este momento es joven, inexperto, y además ha sido formado para heredar el imperio alemán. O sea, los reinos del sur de Europa, bueno, pues en la medida en que les sirvan para ir pagándose los gastos de la coronación alemana, para apoyar un poco su gran proyecto vital, que es el imperio alemán, serán bienvenidos, pero no les da especial importancia. Cuenta entre las personas que le aconsejan en ese momento con una figura que es clave, que es don Juan Rodríguez de Fonseca, lo tenemos aquí, que había sido un hombre de confianza de sus abuelos, de los reyes católicos. Cuando los reyes católicos ponen en manos de Colón la expedición de supuestamente llegada a las Indias, y Colón vuelve diciendo que ha descubierto algo y que eso promete, los reyes piensan, hay que poner a una persona de nuestra plena confianza junto con Colón, y esa persona de confianza es don Juan Rodríguez de Fonseca. Fonseca va a ser, a partir del segundo viaje de Colón, el hombre de los reyes católicos en toda la empresa indiana. Y este personaje, este Juan Rodríguez de Fonseca, está en la corte de Carlos I, es uno de sus asesores. Entonces, cuando Magallanes llega, le van a escuchar Carlos y le va a escuchar Fonseca. Y me parece que Fonseca es un personaje que es clave en este proyecto general de la Vuelta al Mundo. ¿Por qué? Porque Magallanes lo que le plantea al rey es: yo puedo demostrar cartográficamente que las Islas Molucas pertenecen, según el Tratado de Tordesillas, a Castilla. Y además puedo navegar hasta ellas, ¿no? En una ruta alternativa a la portuguesa. Pero aquí lo interesante, más allá de la ruta, es si realmente puede demostrar que las Molucas están de la parte castellana de Tordesillas. Eso es un bien enorme para Castilla. Pero claro, ¿quién le puede decir esto a Carlos? Se lo tiene que decir Fonseca. Entonces, Fonseca, frente a lo que algunos decían, pues este es un portugués despechado con su rey que viene aquí, Fonseca le dice al rey, escúchele,
puede ser un proyecto que nos traiga enormes beneficios si realmente nos hacemos con el control de las Molucas. Entonces, finalmente, Carlos apoya, el rey Carlos apoya la propuesta de Magallanes. Magallanes le dice además que tiene toda la financiación gracias a este otro personaje que es Cristóbal de Haro, y Carlos le dice, bueno, Cristóbal de Haro financiará una parte, pero la corona va a asumir el 60%. Aquí Carlos fue muy hábil, ¿no? Porque de alguna manera toma las riendas del proyecto. Es decir, ya no va a ser un proyecto personal del portugués, por mucho que ahora esté nacionalizado español, le dan el hábito de la Orden de Santiago, que eso es una manera de hacerse español, ¿no? Pero Carlos quiere tener el control de esa expedición. Entonces, al final, la financiación va a ser una parte de Cristóbal de Haro, otra parte de los Fugger, ¿no? De los banqueros alemanes. Y luego aquí tenemos a un personaje, Juan Sebastián Elcano, que de momento no existe, sí existe en la historia, pero no existe en ese proyecto, ¿no? ¿Quién era Juan Sebastián Elcano? Al que luego retomaremos, ¿no? Bueno, pues Juan Sebastián Elcano es un hombre de Guetaria, en el norte de España, de lo que hoy es el País Vasco, con una posiblemente larga tradición marinera, no solo por su tierra, por Guetaria, sino por su familia. Se quedó huérfano relativamente joven. Sabemos poquito de su familia, sabemos que tenía una madre, Catalina del Puerto, muy matriarca, que es una realidad muy presente, ¿no? en nuestro País Vasco, en toda la tradición del País Vasco, y 8 hermanos. Algunos de ellos clérigo, otros también marinos como él. Y este Juan Sebastián Elcano había sido propietario de barcos, es decir, tenía una posición relativamente importante, ¿no? Y según documentos encontrados posteriormente, había puesto el barco al servicio del rey para combatir en el norte de África. Y también por esos documentos que tenemos, también hemos conocido que ese barco tuvo que venderlo a los banqueros saboyanos, en lo que hoy es Italia, porque el rey no le pagaba las deudas que tenía contraídas con él. Él no podía pagar a la tripulación y tuvo que vender el barco para pagar a su tripulación. Por lo tanto, se quedó sin barco. Pero además, con esto incurría en un delito, y es que ningún castellano podía vender barcos que pudieran ser artillados por rivales de España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que sabemos del Elcano antes de que se ponga en marcha esta primera expedición que acabó dando la vuelta al mundo. Lo cierto es que Hernando de Magallanes comienza los preparativos de la expedición, que como todas las de ese momento en Castilla se preparan en Sevilla, ¿no? Que era el gran puerto y cada vez va a ser más, ¿no? El gran puerto de Castilla. Hay un cierto... A pesar de que el rey ha confiado en Magallanes, ha firmado con él las capitulaciones de Valladolid de 1518, en el que se acuerda cuáles son los compromisos que asume Magallanes, cuáles son los compromisos que asume la corona, hay un cierto recelo, ¿no? Hacia el portugués, e incluso le está costando encontrar tripulación española. Entonces, para solventar este problema, Fonseca nuevamente aconseja a Carlos y le dice que ponga a alguien de su plena confianza. Entonces, Carlos primero va a nombrar como veedor de la expedición y como persona conjunta de Magallanes a Juan de Cartagena. Juan de Cartagena fue una persona impuesta por Juan Rodríguez de Fonseca, con lo cual hemos castellanizado un poquito la expedición. Ya no solo es un portugués al servicio de España, sino que además tenemos como el seguro de este Juan de Cartagena, que claramente va a pelear por los derechos y por el servicio al rey de España, ¿no? En esta preparación de la expedición volvemos, como les decía antes, por eso ese mapa de Toscanelli en el que se basa Colón, los errores de latitud. O sea, ahora ya sabemos que hay un continente en medio, pero se calculaba que el Pacífico, lo que entonces era todavía la Mar del Sur, era mucho más pequeña de lo que realmente fue, ¿no? Son estos errores, lo mismo que le sucedió a Colón, que si se hubiera sabido cuáles eran las dimensiones del Pacífico, realmente quizá Magallanes no hubiera planteado esto, porque ni se hubiera planteado que las Molucas estuvieran en la parte española, ni hubiera quizá cometido esa locura de navegar todo el Pacífico. Teletrabajo para el próximo año. Pero bueno, lo cierto es que va adelante con estos errores, ¿no? De no calcular bien las dimensiones del Océano Pacífico. Y otra vez, igual que había sucedido. No sé si hay algún micro abierto, que yo creo que habría... De repente me va a tener que salir un viaje de 2 días. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, todos apaguen sus micrófonos. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, nuevamente nos vamos a encontrar como con Colón. Colón quería llegar a la India, encuentra algo mucho mayor que ese viaje, que es simplemente la ruta a la India, y Magallanes también va a descubrir algo mucho más grande que solo la llegada a las Molucas. De hecho, Magallanes no llegó a las Molucas. Magallanes no cumplió con su parte de las capitulaciones de Valladolid. Aquí tenemos, esto me parece muy interesante, es un mapa de los hermanos Reynel, que está fechado en el año 1519, el mismo año en el que Magallanes zarpa con su expedición desde Sanlúcar de la Ramera. Y es interesante ¿por qué? Porque si se fijan, lo que sobresale de América, que de alguna manera vendría a ser la zona mal ubicada, pero bueno, de lo que hoy es Brasil-Argentina, tiene continuidad por el sur hasta el continente asiático. Es decir, este mapa lo que viene a decir es el océano Atlántico es un océano cerrado y no hay posibilidad de encontrar un paso hacia las Indias, hacia ese mar del sur que ha descubierto Balboa. ¿Es casualidad? Pues quizá no sea tanta casualidad, ¿no? Porque es muy probable que este mapa lo movieran los portugueses en un intento de desmotivar la expedición de Magallanes, en un intento de decir al rey de España, ese paso no existe, si es que tenemos la constancia, una constancia que no era real, ¿no? De que no existe ese paso y que América, las Indias que se acaban de descubrir, entroncan con las otras Indias, ¿no? Va por tierra y por lo tanto no tendría ningún sentido esta expedición de Magallanes. Sea o no cierto que esto lo difundieron los portugueses, sí hay una realidad y es que Portugal desde el primer momento trató de frenar la expedición de Magallanes. O sea, cuando al rey de Portugal le llegan a través de su embajador en España noticias de que Carlos I está organizando una expedición proyectada por Magallanes y que trata de justificar, de demostrar que las Molucas pertenecen a España, lógicamente va a hacer todo lo posible por frenar aquello. Entonces, primero, con suavidad, primero intentan decirle, el rey te vuelve a ofrecer que vuelvas a la corte, te va a tratar, te nombrará caballero, luego con sobornos, finalmente con amenazas. O sea, los portugueses amenazan de muerte a Magallanes si se lanza la expedición. Y luego sabemos que se preparó una armada portuguesa para perseguir a la que se conoce como la Armada de la Especiería. Esto es interesante también porque a veces se ha hablado un poquillo del protagonismo portugués en este hecho, o que la empresa de Magallanes fue una empresa de todos los ibéricos. La realidad es que Portugal, razonablemente en el contexto en el que estamos hablando, trató de frenar y obstaculizar todo lo que pudo esta expedición de Magallanes, ¿no? Así volvemos a Sevilla, volvemos a la Sevilla de 1516, se van preparando, se había acordado en esas capitulaciones de Valladolid, se había acordado con el rey de España y Magallanes que serían 5 las naves que emprenderían que formarían, que construirían esta armada, la conocida como la Armada de la Especiería, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y una más pequeñita, la Santiago, que es la que se intentaría acercar más a las costas para ver si había un paso, si no había un paso, etcétera, ¿no? Como más manejable, más navegable. Aquí he puesto en negrita señalado las personas que van a tener una trascendencia importante a lo largo de toda la expedición, que son, bueno, lógicamente, Fernando de Magallanes, que es el capitán en la Trinidad, y en esta nao, en la nao Trinidad, iba otro personaje que al final de la expedición va a tener también su importancia, que es Gonzalo Gómez de Espinosa, que lo retomaremos. En la San Antonio va don Juan de Cartagena como capitán de la nao, esa persona que ha nombrado el rey directamente para que sea persona conjunta con Magallanes. Yo, fíjense que sé que me están escuchando muchos marinos, ¿no? Y yo he aprendido precisamente de los marinos que lo de 2 mandos es muy complicado, porque es, o sea, 2 mandos al mismo nivel, lógicamente, ¿no? Que si hay una estructura jerárquica es por algo, ¿no? Y efectivamente este mandato conjunto generó problemas, como vamos a ver, ¿no? A lo largo de la expedición. En la nao Concepción iba como maestre, es decir, como un oficial, pero no iba ni como capitán ni como piloto, Juan Sebastián Elcano, y en la Victoria como capitán iba don Juan de Mendoza. Bueno, pues estas son las 5 naos que se preparan en Sevilla, que en Sevilla, por orden real además, ¿no? Oyen todos misa, confiesan todos y juran lealtad al rey de España, lealtad que, bueno, pues que luego va a generar algunas diferencias, ¿no? En la manera de responder a esa lealtad. Y que van a salir, primero parten de Sanlúcar, pero bueno, zarpan ya hacia el Atlántico desde Sevilla.
Esta es la composición de las tripulaciones. Antes les decía que estaba costando que venían españoles a la expedición, ¿no? Y que aparentemente desde fuera parecía que Magallanes solo quería portugueses. Bueno, pues finalmente el número de españoles, el porcentaje de españoles es más de la mitad del total. Luego, lógicamente hay portugueses y tenemos de varios lugares de España, incluidos 4 esclavos, 2 procedentes del Oriente. Uno de ellos se lo había traído el propio Magallanes, que es Enrique de Malaca, y 2 africanos, ¿no? Entonces, con las cifras tenemos, yo creo que cada historiador tiene su arco en el número, ¿no?, de personas que formaron la dotación de estos 5 barcos, ¿no? Yo he calculado 237 según los últimos recuentos, pero es verdad que en la escala de Canarias posiblemente algunos se quedaron y otros se sumaron a la expedición, con lo cual barajamos entre 235 y 250 tripulantes que marcharon, ¿no?, a la expedición. Y aquí tenemos el recorrido completo de la expedición, ¿no? Yo sí les recomiendo para ver con mayor detalle, ¿no?, que ahora vamos a ver algunos de los momentos, digamos, históricos más importantes, pero para ver con mayor detalle la trayectoria, la derrota de la expedición, hay una página web que se llama rutelcano.com y la ha hecho un ingeniero y ha establecido sobre Google todo el trazado, o sea, toda la derrota, pero además poniendo los puntos más importantes, y es una delicia porque va uno navegando a través del globo terráqueo de Google por toda la derrota de la expedición, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, lo cierto es que aquí tenemos toda la expedición y, resumiendo mucho, ahora vamos a ir como les decía, a los puntos principales. Salen 5 barcos de Sevilla con en torno a 240 tripulantes y finalmente, salen con un proyecto que en un principio había sido calculado para 2 años. Esto es importante por el mantenimiento de los barcos, por los víveres, por los cálculos que se hacen de tripulación, etc. Magallanes había hecho una programación de 2 años de viaje y la realidad es que tardan 3 años y vuelve de las 5 naos que salieron, vuelve una sola, la nao Victoria. Al frente de la nao Victoria va Juan Sebastián Elcano con 18 tripulantes. Esta es la realidad de lo que acabamos de celebrar, ¿no? En septiembre del 2022 hemos celebrado los 500 años de la llegada a Sanlúcar y a Sevilla, de lo que quedaba de la Armada de la Especiería. Entonces, momentos importantes así, ahora como pequeñas pinceladas. Octubre del 20, que es cuando por fin pasan al Océano Pacífico. Fíjense que ha pasado ya más de un año. O sea, ha pasado un año y empiezan su travesía por el Pacífico. En el año 51 muere, en el año 21, perdón, muere Magallanes en las Islas Filipinas, es decir, Magallanes no llegó siquiera a cumplir lo que él había prometido, lo que se había comprometido con el rey de España. Finalmente llegan a las Especias y es Elcano el que conduce el que pilota la última nao, el último viaje de la nao Victoria hasta Sevilla, de vuelta. Esto se lo he dejado aquí porque ahora, antes de empezar con los detalles de la expedición, hay quien dice que la vuelta al mundo solo se puede comparar a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Bueno, pues ustedes, que sobre todo el público marino que me escucha, creo que es muy interesante, ¿no?, pensar si realmente son comparables la expedición del Apolo 11 con todas las pruebas que se habían hecho antes, que en unos días completa efectivamente uno de los grandes hitos, sobre todo en el marco de la Guerra Fría. No sé si esto es comparable a 3 años en la mar y claro, sin monitorizar, porque el Apolo 11 está monitorizado con ordenadores desde todos los puntos del planeta. Y sin embargo, cuando Magallanes zarpa ya de las Canarias, lo que tiene son sus 5 barcos, sus capitanes, lógicamente, el cielo y el mar, y nada más, ¿no? Entonces, y fueron 3 años. 3 años en los que se perdieron muchas vidas. Aquí tenemos el trayecto, los inicios del trayecto. El 10 de agosto del 19 salen de Sevilla, pasan en las Canarias, y aquí en las Canarias tenemos ya un primer incidente con la tripulación. Es verdad que castellanos y portugueses no terminaban de entenderse, aunque hay una mayoría castellana, no se llevaban bien con Magallanes. Parece esto posiblemente debido a un carácter un poco especial que tuviera Magallanes, y de hecho Magallanes empieza a desobedecer las órdenes del rey ya en las Islas Canarias, porque
el rey le había ordenado consultar y consensuar las decisiones con los otros capitanes y muy especialmente con don Juan de Cartagena. Bueno, pues en Canarias ya Magallanes empieza a tomar decisiones por su cuenta, ¿no? Esto hace que haya una protesta por parte de Juan de Cartagena y aquí Magallanes comete un error, a mi juicio al menos, es un error, y es que ordena apresar a don Juan de Cartagena. Don Juan de Cartagena era el veedor real, era el que de alguna manera iba a inspeccionar, era los ojos del rey en la expedición, era la persona conjunta de Magallanes, y Magallanes ordena ponerle grilletes, ¿no? Entonces eso genera una cierta insatisfacción entre las tripulaciones. Van a atravesar el Atlántico más al sur de lo que era habitual, lógicamente. Llegan a Río de Janeiro, en diciembre del 19. Ahí, claro, es el paraíso, ¿no?, que ellos se encuentran. Y aquella escala va bien, pero lógicamente tienen que seguir avanzando. Se internan otra vez en el Río de la Plata. A pesar de lo mal que le había salido a Solís el internarse por el Río de la Plata, Magallanes no descarta que sea el paso, pero finalmente pues, el agua dulce, el agua salada es la máxima, no sé, la mejor demostración de que aquello es un río, con lo cual vuelven al Atlántico y siguen descendiendo hacia el sur. Siguen descendiendo hacia el sur, y aquí hay un tema digamos, de cálculos técnicos que es interesante. Es que Magallanes posiblemente pensaba que igual que África termina al Cabo de las Tormentas y entonces se pasa al Océano Índico, América debía terminar más o menos a la misma latitud. Eso era un cálculo suyo hecho sin ningún fundamento, ¿no? Pero bueno, por intuición. Y la realidad es que no, que América seguía navegando por el continente americano y desciende mucho más en latitud que el sur de África, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí en el año 20, en marzo del 20, deciden, llegan a San Julián, en la actual Argentina, y decide Magallanes decide que ya es el invierno austral y que hay que invernar. Entonces, aquí hay protestas, porque hay quienes dicen, hombre, si debemos estar a punto de llegar ya, vamos a seguir navegando, no vamos a estar 6 meses parado, si llevamos ya desde agosto del 19 que habían salido, llevamos casi año y medio, de los 2 años que va a durar esta expedición, no podemos perder 6 meses aquí, ¿no? Entonces hay un cierto motín, ahora sí que hay un motín organizado por Juan de Cartagena y por 2 capitanes españoles, Mendoza y Quesada. Se rebelan contra Magallanes, pero Magallanes consigue recuperar el poder. Entre los amotinados, entre los que apoyaron a Juan de Cartagena, está el propio Juan Sebastián Elcano. Entonces, cuando Magallanes rompe este motín, ordena ejecutar a 2 de los capitanes españoles, a Quesada y Mendoza. Con don Juan de Cartagena no se atreve, porque al fin y al cabo era la persona del rey en la expedición, no se atreve a ejecutarlo, pero hace algo que yo creo que es mucho más cruel, es que lo abandona en una isla con uno de los clérigos que habían apoyado también ese motín. Y tiene a 40 amotinados, a los que en principio les espera la pena de muerte, porque Magallanes quiere hacer un castigo ejemplar. Pero algunos de los que están a su lado le dicen, si matas a 40, nos quedamos sin tripulación. Con lo cual se les perdona la vida, pero ya están todos en entredicho, empezando por el propio Juan Sebastián Elcano. Pasa el invierno, es invierno duro, van a continuar navegando, en los intentos de descubrir el paso se pierde la Santiago, la nave más pequeñita, se encalla, la tripulación se salva y se reparte entre los otros 4 barcos, y por fin llegan a lo que entonces conocieron como el estrecho de Todos los Santos. Y aquí es donde antes hablando les decía, ¿no?, que para mí esto hasta hace unos años podía ser una parte mínima de una clase de historia de los descubrimientos. Hablando con marinos, he sido consciente de hasta qué punto el atravesar el estrecho fue una auténtica proeza. O sea, fueron 38 días de horror, de infierno, porque hay mucho prueba-error. Hay un intento de internarse por un canal y ese canal acaba en un acantilado, hay que volver a salir al canal principal, ¿no? Entonces, mientras están atravesando el estrecho, han llevado una serie de acuerdos entre las 4 naves que quedan, que son la Trinidad, la Victoria, la San Antonio y la Concepción, de ir siguiéndose unas a otras. Claro, se van separando a medida que van entrando en pequeños canales, pero la idea es que cuando salgan todas se encuentren. Bueno, pues cuando salen por fin la nave de Magallanes, se dan cuenta que hay una que no ha vuelto, que es la San Antonio. Y ellos no lo saben, pero es que la San Antonio, antes de internarse en el paso, antes de entrar en el estrecho de Magallanes, decidió desertar. En la San Antonio es en la que iba de capitán don Juan de Cartagena.
y lógicamente la ejecución, aunque no fuera física, pero el hecho de haberlo abandonado en una isla perdida era una ejecución, les había tocado, ¿no?, a los miembros de esa tripulación, de esa dotación. Entonces decidieron regresar a España y sabemos que cuando llegaron a España acusaron a Magallanes de traicionar los compromisos que había tomado con el rey. Bueno, pues por fin salen del estrecho el 28 de noviembre, ¿no?, desembocamos por el estrecho al Mar del Sur, y aquí sí que pensaban que la llegada a las Molucas iba a ser prácticamente cuestión de semanas, de 3 semanas, a lo mejor de 4 semanas. Bueno, pues la realidad es que esta parte es posiblemente la más dura de la travesía. Navegaron 3 meses hasta llegar a las Islas Marianas, a la isla de Guam, 3 meses en las que tienen momentos de calma, no fue un mar especialmente movido el que tuvieron, pero les está acechando un enemigo muchísimo peor, que es el escorbuto. El escorbuto, que sí se conocía, pero los marineros españoles no lo habían sufrido habitualmente, no sufría más en los barcos que iban al norte, al navegar en el norte, y el escorbuto va acabando con la vida de muchos de los miembros de la dotación, de la expedición. Entonces los compañeros lo que ven es cómo se llenan primero empieza la fiebre, se llenan de ronchas, de manchas rojas, se les inflaman las encías hasta el punto de cubrirles completamente los dientes y no pueden comer, tienen una sed espantosa y acaban muriendo. Entonces esos barcos empiezan a sentir la sensación un poco de barco fantasma, ¿eh? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que navegar? ¿Y cuántos compañeros más vamos a ver morir, ¿no? Bueno, pues finalmente llegan a las Marianas. Allí tienen un encuentro que no me voy a detener, ¿no?, en la isla de Guam. Les llaman las Islas de los Ladrones porque los chamorros, que eran los habitantes de Guam, estaban acostumbrados a coger cosas que les gustaban. Entonces subieron en los barcos, cogieron, bueno, pues agarraban, ¿no?, clavos, un trozo de cabo, un trozo de... Y bueno, pues tuvieron un pequeño enfrentamiento los españoles con ellos. Y finalmente desde las Islas Marianas, desde la que hoy es Isla de Guam, llegan a las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas, que para entonces no eran conocidas por los españoles. Es interesante destacar que, claro, insisto, yo estoy dando la visión de la Europa de ese momento. No conocíamos las Islas Filipinas. De comercio para los chinos fundamental, ¿no?, en todo el entorno pacífico. Entonces, las Filipinas, Magallanes comete su gran error, y es que se está haciendo acuerdos con reyes de allí, se lleva muy bien con el rey de Cebú, le trata muy bien, le dice que sí, que se nombra, se declara vasallo del rey de España, porque en las capitulaciones que firma el rey Carlos con Magallanes se decía... eran unas capitulaciones que marcaban una expedición de descubrimiento, en ningún caso de conquista ni de poblamiento, y se les decía: firmaréis paces con los reyes, con los señores de las tierras que vayáis descubriendo, y en ningún caso entraréis en conflicto con ellos. O sea, era una prohibición expresa la que tenía Magallanes. Bueno, pues cuando llegan a Cebú, el rey de Cebú, el rey Humabón, efectivamente se declara vasallo del rey de España, y le dice a Magallanes: hay otro rey, el rey de Mactán, Lapu-Lapu, que es rival mío y que no va a querer someterse a tu rey. Yo puedo hacer que tu ejército y el mío juntos lo venzan. Y aquí Magallanes toma la determinación que acabó con su proyecto, y es que dice: no, pues voy a ir yo contra este rey de Mactán porque nosotros podemos con ellos. Fue un desastre. Como saben, el desembarco en Mactán, que iban proporcionalmente el número de españoles que bajaron, pues que descendieron de los barcos, podían ser 50, y se encontraron con centenares de soldados de Mactán. Entonces, en esa batalla, la batalla de Mactán, entre los hombres de Magallanes y los hombres de Lapu-Lapu, murió Magallanes. Los que pudieron se volvieron a los barcos salieron, pero aquí tenemos un problema enorme. Ha muerto Magallanes, ha muerto el capitán general de la expedición. Él era muy cuidadoso, nunca desvelaba datos, con lo cual nadie tiene demasiado claro cuál es la ruta definitiva hacia las Molucas. Tenemos 3 barcos y no tenemos tripulación para seguir navegando en estos 3 barcos. Entonces, primero toman una decisión, que es: vamos a quemar una de las naves y nos agrupamos en los otros barcos. Queman la que está más perjudicada, que es la Concepción. Entonces quedan ya 2 naves, la Trinidad y la Victoria. En un principio se nombra como capitán general de la expedición al que era como el número 2 de Magallanes, Juan Carballo, pero Juan Carballo comete varias inmoralidades, se le quita el poder, y se nombra como capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa. Él fue realmente el sucesor de Magallanes. Él además es el capitán de la Trinidad, que era la nao capitana,
y como capitán de la Victoria, de la nueva Victoria, se nombra Juan Sebastián Elcano. Es decir, es a partir de abril-mayo del año 21 cuando emerge como alguien importante en esta expedición. Hasta ahora era uno más, un oficial en la dotación de la Armada de la Especiería. Entonces ya, bueno, este es el combate de Mactán. Desde las Islas Filipinas van a ir buscando la ruta hacia las Islas Molucas y finalmente en noviembre del 21, es decir, cuando hacía ya más de 2 años que habían salido desde España, consiguen llegar a la isla de Tidore, una de las 5 islitas que tenían clavo. Llegan a Tidore, las relaciones con los indígenas son tremendamente positivas, muy buenas. De hecho, Elcano vino con unos papeles diciendo que había conseguido la adhesión o que muchos se declararan vasallos del rey de España. Cargan las bodegas de clavo, por fin han conseguido, 2 años después, es decir, teóricamente aquí debería haber terminado ya la expedición, debían estar de vuelta en España según los cálculos que había hecho Magallanes. Perdón. Entonces, cargan las naves de clavo y cuando van a salir, la Victoria y la Trinidad, que toman la decisión de no vamos a volver otra vez a atravesar el Pacífico, vamos a ir por la ruta que siguen los portugueses. Bueno, pues la Trinidad tiene una vía de agua muy grande, no puede navegar y como los portugueses ya están también por las Molucas y van a hacer todo lo posible por quedarse con el clavo de los españoles y decir además que lo han robado a las Molucas, que son tierras suyas, deciden separarse. Este cuadro que tenemos aquí es un cuadro de un pintor español, el pintor de batallas actual que tenemos más famoso, que es Ferrer Dalmau, y representa precisamente la separación de las naves. La que tenemos aquí en primer plano sería la Victoria, Juan Sebastián Elcano es el hombre de azul, ¿no?, en el puente del barco, y la que tenemos en un segundo plano sería la Trinidad, que queda al mando, bajo el mando de Gonzalo Gómez de Espinosa. De las dos, la única que vuelve a España es la Victoria. La Trinidad tiene pues, una historia bastante más complicada. Finalmente la Trinidad es apresada por los portugueses, muy poquitos de los tripulantes sobreviven y de hecho sobreviven 3 de ellos nada más en cárceles portuguesas hasta que finalmente llegan a España varios años más tarde. Pero bueno, lo cierto es que aquí, el 21 de diciembre del 21, tenemos ya solo la Victoria bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, ¿no?, que decide acometer la ruta portuguesa. Pero claro, esa ruta portuguesa, realmente esto de que Elcano sigue la ruta portuguesa no es del todo real, porque si partimos de aquí, de la zona donde están las Molucas, los portugueses, ¿dónde tenían sus factorías puestas? En la India, en lo que hoy es el Cuerno de África. Y claro, si los españoles navegaban por la ruta portuguesa, tenían muchas posibilidades de que les capturaran esa armada portuguesa que se mandó en su día o cualquier otro barco portugués que está navegando. Recordemos que tenemos una nave que lleva 2 años y pico navegando, que está muy estropeada. O sea, de hecho, el cronista de la expedición, que es Antonio Pigafetta, nos cuenta cómo estaban bombeando permanentemente para sacar el agua. Pero además dicen, no vamos a hacer esa navegación de cabotaje que hacen los portugueses porque no queremos encontrarnos con los portugueses. Hacen, de hecho, además, un juramento expreso de no tocar tierra portuguesa y se alejan, se enterran en el Índico. Entonces son los primeros europeos, que sepamos, que navegan por el Índico hasta el Cabo de las Tormentas, al Cabo de Buena Esperanza. Pues son otros 3 meses bastante infernales. El paso del Cabo de las Tormentas, como saben los marinos que me escuchan, esa zona es donde se juntan la corriente, 2 corrientes y generan unos remolinos tremendos. Y de hecho, en el derrotero de Francisco Albo, que iba a la expedición, cuenta cómo, midiendo la latitud de varios días seguidos, se da cuenta que es que estaban pasando por el mismo sitio porque navegaban en círculos como consecuencia de esos remolinos. Finalmente consiguen pasar el Cabo de las Tormentas y ir navegando hacia el norte. Tenemos un barco, vuelve el escorbuto, empiezan a morir casi a diario los hombres del Elcano y llega un momento cuando ya se están acercando a las Islas Canarias, realmente cuando están llegando a las islas de Cabo Verde, que eran portuguesas, en que tienen 2 opciones. O seguimos hacia España sin víveres, sin agua, solo les quedaba arroz, el agua ya no tenían agua potable. Entonces seguimos hacia España y a lo mejor lo que llega a España, si es que llega, es un barco fantasma lleno de cadáveres. O bien nos arriesgamos a hacer escala en Cabo Verde, tratar de aprovisionarnos de agua y de víveres, decimos que venimos de América, no podemos decir que venimos de las Molucas, decimos que venimos de América, que somos el resto de una expedición que se ha perdido,
y con esa escala podríamos sobrevivir hasta llegar a España. Entonces, en este caso, Elcano, que así como para la travesía del Índico se impuso y dijo, no vamos a hacer la ruta portuguesa, nos vamos a alejar de la costa, aquí se está jugando la vida de su gente, se está jugando la vida de la tripulación. Entonces decide que sea la tripulación la que decida. Están en el momento más crítico de la expedición en que hay que tomar una decisión y somete a votación. Paramos en Cabo Verde con riesgo de acabar todos en las mazmorras, en los calabozos de los portugueses y que nos quiten el clavo, o bien seguimos avanzando y a lo mejor desaparecemos en la inmensidad del océano. Entonces la gente vota y deciden hacer la escala en Cabo Verde. Y finalmente hace la escala en Cabo Verde. En Cabo Verde, lógicamente, no atraca el barco en la costa, sino un poquito más separado. Entonces va un batel, un pequeño barco, va yendo y viniendo desde tierra, desde la isla de Santiago hasta el barco, pero parece que alguno de los españoles decidió sacar el clavo para comerciar. Y en ese momento se dieron cuenta de que no venían de América, que venían de las Molucas. Entonces los 13 que habían ido en el barco pequeño, el batel, a Cabo Verde a comerciar, son hechos prisioneros por los portugueses y Elcano tiene que largar velas, levar el ancla y marchar hacia España. Y finalmente llegó a España, a Sanlúcar de Barrameda, el día 6 de septiembre del año 1522, a Sevilla, remolcado por un barco de Sanlúcar el 8 de septiembre. Y para terminar esto, solo les diré algo que dice mucho del carácter de Juan Sebastián Elcano, y es que cuando llega a Sanlúcar, no sale del barco, pero se encierra a escribir y escribe una carta al rey en el que le cuenta, lo primero, tendrá que sabrá su majestad, su alta majestad, que hemos dado una vuelta a toda la redondeza de la tierra, o sea, es consciente que por primera vez en la historia alguien ha completado la circunnavegación y además le hace una petición. Y la petición es esos 13 españoles que han quedado presos en Cabo Verde, le pide al rey que gestione con el rey de Portugal el rescate de esos 13 tripulantes. Yo creo que dice mucho, ¿no?, Elcano, porque por una parte, desde el punto de vista, digamos, de la Armada, de la Marina, sabe que acaba de hacer una gesta épica, y por otro lado no se olvida de esos 13 compañeros que han sufrido todas las penalidades, igual que él, durante 3 años, pero que han quedado retenidos por los portugueses. Finalmente el rey recibirá a Elcano, tendrá una serie, bueno, pues lógicamente le da cuenta de todo lo que ha hecho durante este larguísimo periplo, y como recompensa el rey le otorga este emblema que tienen aquí, este escudo, que es el globo terráqueo con la leyenda Primus circumnaviste me, tú fuiste el primero que me circunnavegó, y luego el escudo de Castilla, el símbolo de Castilla, y en la parte inferior del emblema las especias, ¿no?, las 2 ramas de canela cruzadas, la nuez moscada y el clavo. Entonces con esto se culminaba un proceso que realmente en sí tuvo sus implicaciones, pero sobre todo fue el motor para posteriores descubrimientos que, como conocen, pues fundamentalmente se van a plasmar en la famosa nueva ruta de la Sena, que es el Galeón de Manila, que conectará Asia, América y Europa. Y con esto les agradezco mucho su atención y agradezco nuevamente al Instituto su invitación y, por supuesto, quedo a su disposición por si quisieran hacer cualquier consulta. Muy bien, muchísimas gracias, María. Pues en realidad has tenido una capacidad de síntesis increíble. Has convertido 3 años de navegación en 45 minutos. Eso es un mérito tremendo. Pero, no tanto mérito como el que tuvieron ellos, ¿no? Indudablemente. Bueno, queda abierto el diálogo. Vamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud o pregunta que hacer o comentario, ¿no? O aporte. Exacto. Podría levantar la mano. Ahí el primero es el almirante Fernando Palomino. Adelante. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias a la doctora Naranja por su brillante exposición. Solamente para comentarle y una pregunta. Acá en Perú el tema marítimo lo estamos viendo de varias perspectivas, evidentemente desde la parte historiográfica, desde la parte de las políticas públicas, en términos, digamos, de globalización, propiamente dicho. Y justamente en esta perspectiva, porque tengo una cátedra en la universidad sobre este tema, ¿usted cree que la circunnavegación de Magallanes y Elcano fue quizá el primer hito del fenómeno que llamamos el día de hoy globalización?
por un lado, y de que sería en buena cuenta uno de los temas que le da valor agregado mucho más allá, digamos, de lo que significó propiamente dicho, ¿no? Porque mucho se ve el tema de globalización como un fenómeno en ciernes, desde la perspectiva económica, comercial, financiera, histórica, social, etcétera, etcétera, a partir, digamos, de la postrimería del siglo XIX. Pero lo de Magallanes, que también lo celebramos en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad San Ignacio de Loyola, creo yo de que es un hito que no tiene parangón y podría marcar evidentemente un antes y un después de lo que sería la globalización como la comentamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante, y me encanta hablar además con un colega de universidad. Sí, o sea, dentro de los matices que pueda tener el término de globalización, incluso hay gente que a día de hoy no le gusta emplear el término. Yo creo que sí, o sea, tal y como lo entendemos ahora de una puesta en común, es verdad que ahora mismo, digamos que la globalización tiene una dimensión espectacular gracias fundamentalmente a Internet, ¿no? Pero ciertamente, si nos trasladamos al siglo XVI, con los medios que había en el siglo XVI, por primera vez se puso en contacto a todos los continentes. Nos queda Australia y eso que pasaron muy cerquita de Australia, no llegaron a tocar tierra, pero el viaje del Cano desde la isla de Tidore hacia África pasó cerca de Australia. Entonces, sí es la primera vez que yo creo que, sobre todo, que se es consciente de que la mar es lo que une y que puede unir a todos los hombres, ¿no? Entonces, de algún modo hay esa realidad de una humanidad que está unida por las aguas, que nos bañan a todos y como les decía antes, en muy pocos años se va a poner de manifiesto y de manera más práctica a través de la ruta del Galeón de Manila o la Nao de Acapulco, como además esa dimensión global tiene una importancia fundamental para el comercio, porque sí es cierto que había mucho comercio en el mundo asiático, en el Pacífico, ¿no? Liderado por los chinos, lógicamente. Entonces, en esa red comercial que ya está establecida en el Pacífico, entran ahora Europa y América. Y yo creo que eso es quizá el legado más importante de esa expedición, más allá incluso que conocer el estrecho, porque el estrecho luego no fue especialmente práctico ni para españoles ni para americanos, ¿no? Muy bien. Héctor Soldi, el almirante Soldi, adelante, por favor, con su pregunta. Prende el micrófono, por favor, Héctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por esta interesantísima historia que nos ha contado en un tiempo tan breve. Yo voy a hacer una pregunta muy sesgada porque yo soy de profesión oceanógrafo y me interesa mucho la forma como se utilizaron la información de los vientos y las corrientes para la navegación a lo largo de la historia. Mi pregunta es, ¿se sabe si es que existía alguna información antes de la salida de Magallanes de los vientos y las corrientes en la ruta que él hizo? Y la segunda pregunta, ¿se recolectó algún tipo de información? Yo sé que obviamente tenían tantas otras cosas que hacer que es difícil pensar que llevaran un diario, pero ¿hay alguna información recolectada sobre la experiencia que tuvieron en la navegación desde el punto de vista de las condiciones naturales de los vientos y las corrientes, por ejemplo? Es interesantísimo esto, ¿no? Porque por una parte de los conocimientos de los que partían almirante, y le agradezco su pregunta, que ellos conocían muy bien los vientos y las corrientes en el Atlántico, ¿no? Igual que conocían los alisios que iban al Caribe, conocían también los vientos, las corrientes del sur que llevan casi directamente a lo que es el Brasil, ¿no? En el caso del Pacífico, se conocían en el Índico, no en el Pacífico, en el Índico, los monzones, y el Cano sabía a qué se iba a enfrentar. En cambio, no se conocía, o sea, la famosa corriente del Kuroshio, que es lo que permitió años después, ¿no? En los años 60 del siglo XVI, el tornaviaje por Urdaneta, no se conocía. Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando se queda reparando su nave, su idea es volver hacia la Nueva España, pero nunca encontró esa corriente del Kuroshio que le iba a llevar. Entonces, era como si se tropezara con un muro porque las corrientes le devolvían otra vez hacia el sur. Acabó volviendo a las Molucas y fue hecho prisionero por los portugueses, ¿no? Por tanto, se conocía una parte, sí, sobre todo el Atlántico, y la parte del Índico. No se conocían la parte del Pacífico Norte. Y en cuanto a recopilación de datos, pues entre los que nos han dejado datos escritos de la expedición hay un griego que es
Albo, no recuerdo el nombre, pero es de apellido, para los apellidos de entonces, Albo, que nos deja un derrotero. Entonces, claro, es un derrotero que, digamos, desde el punto de vista del historiador, que es mi caso, puede ser un poco cansino, pero claro, desde el punto de vista del conocimiento técnico de lo que ellos han recorrido nos da muchísimos datos, ¿no? Es tremendamente, o sea, aporta muchas cosas muy interesantes, ¿no? El derrotero de Albo, que además está, pues hay se escribe en latín, hay una tradición muy buena en castellano y está, por supuesto, editado y yo creo que está accesible en digital. Y la pena es que no conservamos o se conservan muy poquitos papeles del Cano. O sea, posiblemente el Cano, si llevo, aunque como decía Almirante, es verdad que tuvieron muchas preocupaciones, pero también estaba muy claro que cuando un barco salía de la casa de la contratación, una de las obligaciones que llevaba consigo el capitán de la expedición era precisamente ir haciendo un recorrido cartográfico por todos los lugares que fueran pasando. O sea, tenía que dar datos que quedaran registrados en la casa de la contratación. Pero no hemos encontrado los escritos del Cano que nos proporcionen esa información. O sea, yo creo que lo más práctico de lo que salió de aquel viaje fue la crónica de Antonio de Pigafetta. Lo que pasa es que Pigafetta, que no era marino, pues introduce mucha ficción en su crónica, que es el viaje alrededor del mundo, y el derrotero de Albo, que desde el punto de vista técnico es el que resulta más práctico. Muchas gracias. A usted. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo quisiera agregar algo. Casualmente, hace muchísimos años, yo leí un libro escrito por Stefan Zweig, que se llama Magallanes. En ese libro se relata con mucho detalle y con la pluma de Stefan Zweig, que ha sido uno de los grandes escritores del siglo XX, el detalle sobre todo de la etapa previa al viaje, todas las desavenencias que tuvo primero con su rey, con el rey de España, con el rey de Portugal, y después todo lo que tuvo que hacer para poder conseguir el apoyo español. Y efectivamente, ahí lo relata como una persona hosca, que tenía mal carácter, que le gustaba más el enfrentamiento que el diálogo. Entonces, ese tipo de persona es la que comandó la expedición. Nosotros en la Marina, que hemos tenido también muchísimas veces comandantes de ese tipo, sabemos lo que eso significa, ¿no? Pero les recomiendo al que tenga tiempo e interés, ese libro es magnífico. Bueno, ese libro lo he vuelto a leer después de 60 años y por supuesto no me acordaba de nada. Es como leer un libro por primera vez, pero es una narración muy, muy, muy linda. Bueno, no quiero acaparar el micrófono. Aquí veo que Gaetano Guevara tiene una pregunta. Le cedo el micrófono. Adelante, Gaetano. Almirante, buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes. Muy agradecido por la exposición. Hace 40 años tuvimos la oportunidad, el año 1987, de visitar la Escuela Naval de Sagres, en Lisboa. En esa oportunidad, en esa visita que realizó el crucero de verano de la Armada Peruana del año 87, en Portugal nos dijeron, había un personaje, un navegante cercano a Magallanes, que era Rui Faleiro. Y este Rui Faleiro supuestamente es el que tenía la información de lo que después va a ser el estrecho de Magallanes. Y se acerca a Magallanes, y Magallanes se acerca a la casa de contratación, a Reina Español. Y supuestamente no lo embarcan a Rui Faleiro, se queda en Sevilla. ¿Qué sabe algo al respecto? Porque sí, más o menos como que los portugueses decían de que en esa época que había una competencia entre marinos españoles y portugueses y el Tratado de Tordesillas, había bien marcada esa situación, ¿no? De que supuestamente los portugueses tenían mayor conocimiento geográfico del área que los españoles. Exactamente. ¿Qué opina al respecto? Primero, agradezco al almirante esa puntualización de la biografía de Magallanes, que es espectacular, efectivamente, y la de Stefan Zweig, o como se quiera pronunciar. Solo un pequeño matiz, y es que Zweig conoció solo la crónica de Pigafetta, y Pigafetta no menciona al Cano, más que en el momento del motín. Entonces,
de alguna manera, o sea, lo que pretende hacer, que es la biografía de Magallanes, es magistral, pero se quedaría como incompleta la expedición, ¿no? Simplemente, pero efectivamente, yo no me canso de leer este autor porque creo que las mejores biografías que yo he leído las ha escrito él. Y contestando al señor Guevara, efectivamente, cuando Magallanes se viene, o sea, se viene de Portugal para España, él viene acompañado de Faleiro. Magallanes es el militar, Faleiro es el cartógrafo. O sea, efectivamente ha señalado usted muy bien que la información, digamos, técnica cartográfica la llevaba Faleiro. Y hablan de que ellos tenían un globo terráqueo, no está muy claro si realmente lo tenían o no, pero cuando llegan a España, las capitulaciones, esas con el rey de España, en el año 18, 1518, las firma de una parte don Carlos, rey de España, y de otra parte Magallanes y Faleiro. Es decir, en el principio del proyecto, Faleiro era tan importante como Magallanes, y como ha señalado usted, era posiblemente el que tenía los conocimientos técnicos. Pero Faleiro tenía algún tipo de enfermedad mental. Y es el propio Magallanes el que en un momento dado decide prescindir de su compañía. El rey está de acuerdo, lo apartan y de hecho ingresa en un centro de salud, ¿no? ¿Hasta qué punto era real que Faleiro estaba enfermo y era justificado haberle dejado en tierra? No lo sé, pero lo cierto es que le dejan y que los conocimientos que tuviera son los que ya tiene Magallanes, y con esos conocimientos que él ha adquirido gracias precisamente al apoyo de Faleiro, son con los que se lanzan a navegar. ¿Podría aportar sobre esta pregunta? Sí, claro. Precisamente el libro de Stefan Zweig, aunque esa es la pronunciación que yo le doy, ¿no? Sé que los españoles a veces cambian un poquito, Pronunciamos fatal. o mejor dicho, nosotros los peruanos la cambiamos a lo mejor. No. Este es un escritor austriaco, dicho sea de paso, ¿no? En el libro de Magallanes habla sobre Rui Faleiro. Y efectivamente Rui Faleiro era el que conocía la parte técnica. ¿De dónde la había sacado? Hay varias versiones, pero según lo que dice en este libro de Magallanes, la entrada que había descubierto él parece que era el Río de la Plata, porque habla de la latitud 40 o 42 grados sur, y el estrecho de Magallanes queda en la latitud 52. Entonces había una larga distancia entre los dos puntos. Ahora lo que yo no me explico es como un navegante que sabe que debe diferenciar pues, el agua salada del agua dulce, cómo confundió, cómo pensó que el Río de la Plata continuaba siendo la prolongación del mar y que llegaba hasta el otro lado. Pero cuando Magallanes se presentó, donde el rey de España, él le dijo que sí existía ese paso, y así lo convenció. No es que iba a averiguar, sino él dijo, existe el paso, y yo voy a llegar a él. Bueno, al menos es lo que he leído. Sí, es totalmente cierto. No tengo nada que añadir porque es correctísimo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctora, para que confirme si Magallanes bautiza a los indios patagones y le da el nombre de Patagonia. Perdón, ¿quién está hablando? El señor Guevara de nuevo, Gaetano. Última pregunta. Le preguntaba si la Patagonia debe el nombre a la expedición de Magallanes, a su paso por ahí. Vale. Que Magallanes bautizó a los patagones. Sí, lo que no está muy claro es por qué Magallanes dio el nombre de Patagones a aquellos, a los habitantes del sur, ¿no? de esa zona, de lo que es la Patagonia. Parece que es tomándolos de una novela antigua, de las novelas clásicas que estaban circulando por Europa en ese momento, les llaman Patagones y de ahí quedó el nombre de la tierra de Patagonia. Hay otros que dicen, no, les llaman patagones porque tenían unos pies muy grandes, porque las descripciones de Pigafetta, que yo digo que mete mucha ficción, ¿no? Un poquito de fantasía, pues habla de unos gigantes con pies muy grandes, pero parece que el nombre de Patagón viene más del personaje de una novela que era conocida en ese momento. Bueno, yo quisiera Gracias, doctora. Quisiera que todos los participantes, bueno, voy a cederle primero la palabra a García Leyenda. Adelante, prende el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, soy Fernando García Leyenda, fui parte de la comisión del 5º centenario de la circunnavegación de Magallanes del Cano de Argentina, del Senado de la Nación, y bueno, estoy con el legado de Magallanes ya hace más de
4 años. Somos miembros de la red de ciudades magallánicas, específicamente de Puerto Santa Cruz, muy cerca de Puerto San Julián, donde naufragó la nao Santiago. Primero felicitar a nivel catedrático que hubo y a todos los presentes marinos que están ahí, con almirantes y distintas jerarquías. Agradezco la invitación que me hizo llegar el contraalmirante Marcelo Tarapou. Y bueno, hablando del tema de Patagones, nacido en Puerto San Julián y bueno, soy un patagón. Y bueno, una de las moralejas, como contó la doctora, simplemente fue por el tema de lo grande de los pies y los tamaños de ellos en altura y eso. Así que me gustaría estar en contacto para futuros eventos que se puedan hacer en conjunto, ya que he viajado hace pocos días a Portugal y también estuve tratando de participar en la Academia de Marina que se va a hacer el día 22, 23 y 24 de noviembre. Y siempre lo que sea con este legado de Magallanes a disposición de todos ustedes. Mi mail es fgleyenda@hotmail.com y agradecido de ya por dejarme participar. Muchas gracias. Disculpe, Fernando, ¿hotmail o Gmail? fgleyenda@hotmail.com. Vale. Ya. Pues, Quiero saber, antes de que le contestes a él, por favor, para que sea una respuesta conjunta para los dos, le voy a ceder la palabra también a Santiago Jobs. Adelante. Perfecto. Gracias, almirante, por esta oportunidad de haber, y gracias a la catedrática, doña María Saavedra. Yo quiero primero hacer un comentario y segundo hacer una petición. Mi primer comentario es que conocí la nao Victoria, que es la réplica de la nao Victoria que está en Sevilla, ¿no es cierto? En el Guadalquivir, ahí en las orillas, porque yo tengo un hijo que vive en el barrio de Triana, ¿no? Mis 3 hijos viven en España, mi hijo mayor vive en Triana, y bueno, llevo con mucho orgullo una casaca que me compré ahí. Tengo una pregunta para la catedrática, es ¿cómo se recibe la llegada del Cano en Sevilla el momento que termina esta navegación? Porque tengo entendido que antes, creo que llega el 8 de octubre o el 8 de septiembre, el 8 de septiembre me parece, Sí. y tiene unas recaladas antes, el 6, en otros puertos, pero ¿cómo era el júbilo? ¿Cómo se recibe esta proeza, ¿no? Y la segunda pregunta es pedirle la autorización tanto al almirante Miletich, que ha sido el organizador de esta, y a la profesora, porque yo soy gerente de la Fundación Academia Diplomática del Perú. No soy la Academia Diplomática del Perú, soy una entidad privada adscrita a ellos, y tengo en este momento 280 alumnos que están preparándose para postular a la Academia Diplomática, y me encantaría darle colgar esta ponencia para que los alumnos en el tema de globalización puedan apreciar el valor del mar y desde qué momento el mar tuvo la influencia que tanto Magallanes como el Cano nos han traído hasta nuestros días, y como usted brillantemente expuesto, y como cada uno de los participantes con sus preguntas, y nuestro colega de Argentina nos ha podido explicar que existe toda una organización de Magallanes, poderlo transmitir a estos muchachos jóvenes ya graduados, porque me parece interesantísimo lo que usted ha expuesto en relación a que este fue prácticamente el primer paso de lo que hoy le llamamos la globalización, ¿no? Sobre todo para personas que quieren ser diplomáticas y que van a vivir rotando por el mundo como lo hacemos nosotros los marinos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias al almirante Cristóbal Miletich, y estoy encantado de su respuesta y espero que me puedan autorizar a hacer esto. Gracias. Perdóname, María, nuevamente te interrumpo. Por supuesto. Yo quisiera responder la segunda parte de la pregunta, no responder, sino decirle que esta charla ha sido grabada, ¿ya? Y con permiso de la doctora, vamos a hacerla pública. A todo el que la quiera, simplemente nos tiene que pedir una copia y nosotros se la enviamos sin ningún problema. O sea, la vamos a hacer famosa a la doctora María Saavedra en el Perú.
Adelante. Por lo menos mis 280 alumnos, estoy seguro que la van a escuchar, porque justamente le acabo de decir al director de educación que programe una tarde para que puedan escuchar su conferencia, que me parece interesantísima. Gracias. Y gracias, almirante, por su aclaración. Adelante, María. Muchas gracias, almirante, muchas gracias a los dos. Y yo encantada, porque al final, no tanto por mí, sino porque llevo 3 años un poco dedicada, no solo, lógicamente, yo sigo con mis clases en la universidad, pero muy dedicada a dar a conocer la figura de Juan Sebastián Elcano y a dar a conocer la enorme relevancia que tuvo esta expedición, con lo cual yo feliz, ¿no?, de cuantas más personas la conozcan, mejor. Voy a responder en primer lugar al señor García Leyenda. A ver, nosotros tenemos, también, igual que he dicho que yo en Perú he estado como en casa y tengo un especialísimo cariño a Perú, porque mis orígenes desde el punto de vista académico están allí, pero luego he tenido también muy buena relación con Argentina, y de hecho nosotros desde la cátedra tenemos convenio con la Universidad de San Sebastián, con la Academia Nacional Browniana, que es de Historia del Mar, y con la Academia Nacional de Historia Argentina. Entonces, yo estoy encantada. O sea, se trata eso de generar contactos académicos entre distintas entidades. Además, como ahora ya los medios pues, nos facilitan mucho estos contactos a distancia, por supuestísimo. Yo ahora les voy a poner, si les parece, yo tomo nota de su correo, pero les voy a poner, si al almirante le parece bien, el mío en el chat, porque, bueno, pues por si alguien quiere algún dato, alguna cosa más concreta de contacto, yo estaré encantada. Almirante, ¿le parece bien? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Adelante. Y luego, respondiendo al señor Job, no sé si es marino, o si llamarle comandante o cómo llamarle, pero También soy almirante en retiro. Almirante, se me le veía tan joven que me parecía imposible. Almirante, la llegada del Cano. A ver, el Cano llegó a Sanlúcar, que era el puerto realmente donde habían partido, el día 6 de septiembre. Ahí es donde el Cano se quedó a bordo y escribió esas cartas al rey. Como ya no podían seguir navegando, porque hay que navegar por el Guadalquivir, hay que ir hasta Sevilla, una familia de Sanlúcar hizo que uno de esos barcos les remolcaran hasta el puerto sevillano. Y justo eso, claro, no lo he dicho porque íbamos mal de tiempo, pero para mí es una escena preciosa. Cuando estaban navegando por el Cabo de las Tormentas, hicieron un juramento, todos los marinos, todos los que iban a bordo de la nao Victoria, de si la Virgen les salvaba de esa situación, que parecía que no, que iban a morir todos ahí, que iba a ser un naufragio, irían, en cuanto llegaran a Sevilla, lo primero que harían sería ir descalzos y con cirios a visitar a la Virgen de la Victoria, el barrio de Triana, donde vive, me ha dicho, no sé si un hijo o una hija, para darle gracias. Y así fue. O sea, la expedición llega a Sevilla, lógicamente ya había sido anunciada porque había estado en Sanlúcar, o sea, ya sabían que de manera increíble volvía aquella expedición que había había partido hacía 3 años, y regresaban lo mínimo, ¿no? Decía Pigafetta que iba un barco con 18 hombres más muertos que vivos. Pues efectivamente esos 18 hombres descendieron del barco, llegaron en botes a la orilla de Triana, y desde allí fueron andando, acompañados de una multitud, andando con cirios para dar gracias a la Virgen de la Victoria. Luego ya empezaron todas las gestiones con la Casa de la Contratación, las gestiones técnicas, económicas, financieras, etc. Pero claro, lo primero fue de asombro, un asombro que ya se les había adelantado 2 días antes, y lógicamente una enorme alegría además cuando vieron que, bueno, más allá de lógicamente los que vieron que no volvían sus familiares, la enorme alegría que económicamente la expedición había salido rentable. La venta del clavo logró amortizar todos los gastos que había llegado consigo la expedición. Y un detalle muy bonito, que me van a permitir, y con eso yo ya termino la respuesta a esta pregunta, es que cuando se separaron las 2 naves, la Victoria y la Trinidad, iban a partir por la mañana los de la Victoria, ya poniendo rumbo hacia España. Pero el capitán de la Trinidad, Espinosa, le pidió al Cano que retrasara unas horas su partida para que todos los que estaban a bordo de la Trinidad pudieran escribir a sus familias una carta que les llevara a las de la Victoria. Entonces, uno de los aportes bonitos que trae esta expedición, más allá de la bodega llena de clavo, son las cartas de familiares
que la mayoría no volverían a España, ¿no? Porque de la Trinidad quedaron 5 vivos, ¿no? 3 volvieron primero y otros 2 después. Bueno, pues las cartas de esos familiares que habían sido el último pensamiento que quisieron lanzar a España, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta última de Gaetano Guevara. Adelante. Doctora, en su obra, ¿no? Usted ha escrito varios libros. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llegó el capitán de la Victoria, referente a que Sebastián Elcano va a tener una hija, tiene una hija. ¿Esa historia es real o es una crónica, es una novela? Es la única novela histórica que he escrito, pero parto de un hecho real. Para mí, los papeles más importantes de Juan Sebastián Elcano, el documento más importante, es su testamento. Él hace testamento en el año 1526, morirá en otra expedición, otra que preparó para ir a las Molucas, pero él muere en el año 25. El 26, sale en el 25 de La Coruña y en el 26 en pleno Pacífico muere y ahí hace su testamento. En su testamento yo creo que es el documento a través del cual se conoce mejor a una persona, ¿no? Porque al final quiere dejar en paz su vida con los que, su alma, ¿no? Con los que se quedan y con Dios. Entonces en ese testamento menciona a 2 hijos. Tuvo un niño con una joven de Guetaria, de su tierra natal, y menciona a una niña que solo dice en el testamento, una niña vida con una vecina de Valladolid llamada María de Vidaurreta. Y no sabemos más de esa niña. Si encontramos unos pleitos, unos años más tarde, de esa María de Vidaurreta peleando por la herencia del Cano, ¿no? Entonces, como no sabemos nada de la niña, yo parto del personaje de la niña, aparte de ahí construyo la relación entre Juan Sebastián Elcano y María de Vidaurreta, que es ficticia, porque realmente hay un hueco ahí que no lo sabemos y yo lo cubro con ficción. Lo que pasa es que las referencias al viaje, lógicamente, son históricas. O sea, yo ahí intento dejar muy claro que es histórica y es ficción, pero realmente es novela histórica. Doctora, y la última pregunta, ¿el que le toma el testamento es Andrés de Urdaneta? Sí, Andrés de Urdaneta es uno de los testigos que firman y es el que lo conserva hasta 10 años más tarde, que consigue regresar a España y lo trae él. La vida de Andrés de Urdaneta fascinante, con el turnaviaje, ¿no? México, fraile, sí. Apasionante, ¿no? Totalmente. Acaba de publicarse un libro Urdaneta, que yo no lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas, porque es uno de esos grandes marinos desconocidos que, bueno, pues que son personas de referencia, ¿no? En nuestras historias comunes. Bueno, doctora, saludos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que seguimos su obra, y muchas gracias al almirante Milotich por la invitación y a todos los oficiales de Marina que han participado y a todos los invitados de esta exposición. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Voy a poner mi... Bueno, sí, por favor, pon en el chat tus datos para estar en contacto. Bueno, Almirante, si me permite, solamente para cerrar. Sí, voy a hacer. Vamos. La cancha con atributos exclusivos para que Gordo, pásame los ojos. Por favor, ciérrale. Almirante, su micrófono. Ya. Yo simplemente quería cerrar esta mañana cultural que hemos tenido, en nuestro caso mañana o mediodía, que ha servido como un cierre de lujo de todo el año que hemos tenido una serie de conferencias relacionadas con diferentes temas, la mayoría de ellos, por supuesto, relacionados con el mar, ¿no? Pero de todas maneras, creo que, si bien estoy diciendo que estamos cerrando, no quiere decir que en el mes de diciembre no vayamos a tener alguna más. Lo que pasa es que no la tenemos programada todavía. Hemos estado dando charlas de diferente tipo todos los días lunes. Esta vez lo trasladamos. Esta vez hemos tenido 2 esta semana, una el lunes y ahora el miércoles. Creo que uno de los objetivos que tiene el Instituto de Estudios Históricos Marítimos es fomentar la cultura naval de la gente, del poblador peruano. Existe, sobre todo en aquellas ciudades en donde no hay contacto con el mar, existe muy poco conocimiento sobre qué es un marino, qué hace un marino, qué hace la Marina de Guerra. A veces nos preguntan, ¿y ustedes qué hacen, no? ¿Qué hacen en el buque?
y no se dan cuenta que el desarrollo que ha tenido el mundo y que sigue teniendo es gracias al mar. Bueno, no quiero alargar más esta reunión, ha sido excelente la exposición de María, le agradezco y espero que esto sea oportunidad para mantenernos en contacto en el futuro, y a todas las personas que han asistido les agradezco también muchísimo, tanto a los que han intervenido con preguntas como a aquellos que simplemente han escuchado, pero ha sido muy provechoso para todos. María, te cedo el micrófono, no te olvides de prenderlo. Nada, simplemente quería agradecer al almirante, agradecer al comandante Patiño, agradecer al capitán de corbeta Laguerre por la invitación. He estado muy a gusto, me hubiera encantado que esto fuera real, no virtual, pero bueno, siendo virtual, creo que ha sido... Agradezco mucho las intervenciones, el interés, y de verdad que me pongo a disposición porque creo que podemos trabajar muchas cosas juntas. Y no quiero acabar sin felicitarles por esa extensísima y grandiosa obra que es la Historia Naval del Perú, que además el hecho de tenerla accesible para todos me parece que es un acto de generosidad inmensa, ¿no?, por parte del instituto. Así que simplemente nada, me despido, pero agradeciéndoles la oportunidad de hablar y la oportunidad de ver la posibilidad, ¿no?, de seguir teniendo lazos entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos.